El anuncio de la Corte Electoral de los gastos en la campaña presidencial por cada uno de los partidos despertó a la audiencia en redes sociales, dando visibilidad al tema y generando diversas críticas a la clase política que fueron más allá del sentimiento militante. Este escenario cobró visibilidad en Twitter como la red política predilecta, pero contó con una importante participación en Facebook, donde las publicaciones de los medios de comunicación digital jugaron un papel trascendental impulsando el debate de los usuarios. ¿Cómo fue recibida la información por parte de la comunidad digital de las redes? ¿Quiénes fueron las personalidades del espectro político más cuestionados por sus gastos electorales? ¿Qué contenidos se generaron alrededor de la clase política uruguaya? El gasto en la campaña en las redes ya está presentado. Joan Ávila, como siempre, con nosotros de Nightstream. ¿Cómo andás, Joan? Un gusto, por ¿Todo favor. bien? Muy bien, muy bien. Acá, analizando un poco lo que fue este anuncio de la Corte Electoral y el gasto de la campaña presidencial que sigue dando de qué hablar. A ver, hubo de todo, ¿no? En las redes. Sí, hubo de todo. Lo primero que observamos es que esperábamos un impacto más fuerte en Twitter. Pensábamos que Twitter, por ser esa red predilecta de tracción política, iba a tener una cantidad de contenidos y de detracciones, críticas a la clase política y movimientos, pero no. Parece que las organizaciones, los militantes digitales, Sí. como que se vieron entre pares y dijeron, bueno, a todos nos afecta, sí nos criticamos entre todos, Claro. porque hablamos de gastos, A ver, hablamos de gastos de campaña. Podría haber sido un poco más picante la discusión. Sí, sin No fue duda. tal. Además se enfocó mucho, a ver, en la crítica, sobre todo al Frente y a Daniel Martínez, pero no se vio una presencia de algunos tuiteros que los que estamos acostumbrados a evaluar un poco las redes sociales, Sí. los conocemos y que suelen responder al ala de la hora de lo que es la coalición multicolor Sí. para un poco ponerle picor a ese debate. Hablando pronto y mal, cuando hay tole-tole siempre aparecen determinados usuarios. Es así, Ahí es está, así. para generar polémica, por ejemplo. Esta vez parece que la polémica, como los alcanzaba a todos, mejor, bueno, nos escondemos un poco, pero sí detectamos algunas cosas interesantes. Para eso preparamos unas placas A ver. para que la audiencia tenga acceso allí a los datos. Sí. Y nada, veíamos un poco lo que se estaba gestando en Twitter. Se generaron menos de 2000 contenidos y, bueno, siempre la pregunta, ¿es mucho, es poco? Sí. Para este tipo de temas, para lo que es un promedio de este tipo de conversaciones, fue bastante poco. O sea, no se generó tanto contenido, una participación de alrededor de 1000 cuentas de usuarios. Como les decía, esos usuarios influencers de la red no estuvieron presentes. Y algo además muy importante, no hubo la comunicación de grandes líderes políticos dentro de la red, Claro. que siempre en temas políticos, en temas electorales, terminan aumentando la visibilidad del tema y bueno, nada, impulsando un poco la participación de la ciudadanía. El tema de la moneda, de alguna manera, hizo que se Sí, apagaran un poco. es así. Y bueno, a partir de esto, bueno, lo que se venció en Twitter fue unas fuertes críticas al Frente, pero más allá de críticas fueron burlas por el tema de cómo se posicionó la nota, cómo se llevó el contenido. Y bueno, nada, informar que la declaración del gasto de la campaña del Frente Amplio fue 3 veces más alta que la del Partido Nacional propiamente, generó ese tipo de detracciones. Bueno, y la burla fue principalmente ni con un gasto tan alto nos ganaron las elecciones, Claro, ¿no? claro. Y esto, lo que esperábamos que explotara en Twitter, terminó reventando en Facebook. En Facebook. Y cosa que es importante porque los usuarios en Facebook no se suele identificar la presencia de estos mal llamados usuarios falsos, ficticios, bots o trolls Sí. en la red de Facebook, porque además Facebook tiene unos controles bastante importantes Son más de seguridad. eficientes a la hora Sí. de identificar a los usuarios. Y digamos. hay una mayor presencia, digamos, a nivel informativo, la gente tiene una mayor participación en Facebook, por eso también mucho el cuidado y el esfuerzo en Facebook en bajar las fake news y demás, porque bueno, la gente consume notas de prensa en Facebook. Y entonces, viendo este comportamiento, nos fuimos hacia Facebook, nos fuimos a entender las redes y las publicaciones de los medios nacionales en digital, y allí sí vimos una importante participación de, casi 10.000 contenidos, perdón, casi más de 10.000 interacciones. Ajá. Entre likes, shares y comments, y la cantidad de comentarios fácilmente alcanzaba entre un 15 y un 25% de esas interacciones. Quiere decir que la gente se informó con la noticia o al menos leyó el titular de las notas. Claro. Y a partir de esto, pues empezaron a meter Cosa que pasa mucho, ¿no? contenidos. Hay veces que la gente se queda con el titular y no el desarrollo. Y precisamente por esa tendencia elaboramos una segunda placa donde van a poder ver un poco cuál fue los 4 ejes temáticos, ¿sí?,
según el impacto, ahí vemos unas interacciones alrededor de pasadas las 9.700 interacciones, sí. Un 73% de estas estuvieron enfocadas en las notas que fueron tituladas o cuyo eje comunicacional estaban enfocados en expresar el gasto que había tenido Martínez en la campaña, mientras que algo que fue muy importante fueron aquellas notas que hablaron de la pérdida económica que había presentado el Partido Independiente de Mieres. Y bueno, con un poco... Aquello de la relación costo-beneficio. Exacto, mientras que un menor impacto vino dado con todas las notas que estuvieron impulsando las empresas privadas que estuvieron involucradas en la campaña, o quienes fueron los donantes. Tan poca interacción con el tema de las empresas, ¿no? Cuando generalmente genera polémica. Nos llamó muchísimo la atención y sí entendimos que la gente se dedicó más hacia otro tipo de críticas. En una tercera placa que les trajimos el día de hoy, veíamos un poco cuáles fueron las entidades de la clase política a la que se les afectó este tipo de contenidos. Sí. Y bueno, nada, en principio Martínez y el Frente Amplio, básicamente porque la fuerza de las notas de prensa estuvieron enfocadas en un gasto bastante elevado de este sector político y bueno, digamos que eso también condiciona un poco las críticas de los usuarios y la lectura, lo que hablamos un poco ahora, nos quedamos con la lectura de los titulares y perdemos un poco la malicia. Gastaste más y no ganaste. Exacto. Se quedaron en eso los usuarios. Mientras que, bueno, a Mieres le cayó toda la burla de las redes propiamente por la pérdida y bueno, se identificó también como que bueno, el otorgarle, el asignarle un ministerio, como que bueno, fue su regalo por participar. Como un premio consuelo. Exacto, tal cual. Y bueno, un poco lo que veíamos era eso y a nivel discursivo sí identificamos que hubo mucha crítica de parte de los usuarios digitales a lo que es el gasto per se de la clase política en campañas, lo que genera y hacia qué pudo haber estado empleado ese gasto. Sobre todo resalta mucho el tema de la seguridad, de inversión en seguridad, inversión en educación, en la construcción de nuevas escuelas, de acceso, de vías de transporte. Y bueno, nada, también un poco llamando a la reflexión a la clase política en general, desde la militancia y los partidos y los candidatos, a que bueno, sinceren un poco más su actividad política, la piensen desde otro aspecto y evalúen cómo estos gastos podrían ser pensados a nivel país como proyecto país y no proyecto político. Está muy bien. Bueno, bien, definimos entonces que hubo un pacto de no agresión, por lo menos entre los usuarios. Es así, entre los usuarios fue un pacto de no agresión y bueno, bastante paz, que veremos qué pasa ahora en redes con la campaña. Y que ahora ese fuego se reaviva, ¿no? Vamos a ver qué pasa de cara a las departamentales. Joan, como siempre, muchas gracias. José, por favor, un gusto y bueno, la semana que viene nos estamos viendo por acá nuevamente.